Gabo fue sencillamente un ser superior. Cada vez que uno lee una de las obras de Gabo, siempre quiere seguir leyendo más y más. Su gracia, su forma especial de enfocar la vida. El escritor más famoso que ha dado Sudamérica y el mundo entero. He chronicled in 1,000 different ways the futility of denying the primacy of the human spirit in all affairs. Es el orgullo más grande que podemos tener los cataqueos. El mundo universal de las letras está de luto. Esta tarde falleció en Ciudad de México el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. García Márquez es el primer clásico vivo que leí. Y Cien años de soledad es una de las novelas que me convencieron de que esto era lo que yo quería hacer con mi vida. Nadie es escritor si está completamente satisfecho. Toda literatura, toda vocación literaria nace de un grado de insatisfacción con la vida, con la biografía, con el mundo tal como está hecho. Y la escritura es un intento por subsanar esas carencias. ¿Cómo hizo un muchacho salido de un pueblo pequeño de la costa Caribe para escribir una obra que transformó la literatura occidental durante el siglo XX? Primero hay que buscar las respuestas en su infancia. Gerald Martin lleva 2 décadas investigando los detalles de su vida. Era un pequeño pueblo, 5.000, 10.000. Era un pueblo completamente desconocido, sigue siéndolo. Y al mismo tiempo era su época más importante. La United Fruit Company estuvo en todo el norte de Colombia. Había gringos, jamaicanos, gente de todo el Caribe que venía a Aracataca a trabajar. Entonces, obviamente, ya que era una especie de boomtown, muchas riñas, peleas, mucho alcohol, burdeles, bastante violencia. Era un pueblo donde pasaban muchas cosas. Macondo es el nombre del mundo mágico de sus libros, inspirado en Aracataca, donde él pasó los primeros 9 años de su vida. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aurelino Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabarada construida a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente
que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarla había que señalarla con el dedo. Nació en la casa de su abuelo. Su madre y su esposo, Gabriel Eligio, habían sido desterrados. La familia no quería que ella, una de las niñas bien de Aracataca, se casara con una persona que venía de la zona negra del norte de Colombia. Era un aventurero, muy seductor. Cuando llega a probablemente 1 año, ella, Luisa Santiago, y él, Gabriel Eligio, se van para Barranquilla. Ella ha tenido otro niño, se va con el segundo y deja al primero. ¿Qué va a pensar este niño? Ha sido, entre comillas, abandonado. Es un sueño recurrente que todavía persiste, más aún. Todos los días de mi vida despierto con la impresión, falsa o real, de que he soñado que estoy en esa casa. No que he vuelto a ella, sino que estoy allí, sin edad y sin ningún motivo especial, como si nunca hubiera salido de esa casa vieja y enorme. Fue la alegría más grande porque uno como niño le encantan los espacios grandes para correr, saltar y hacer lo que le provocaba. Y más sabiendo que era la casa de los abuelos, donde nosotros podíamos hacer todo lo que nos provocaba porque allá no había prohibición para nada. Cuando la familia se retira, en ese momento que se retira la familia, se van a trabajar a otra parte, no recuerdo exactamente, fue el primer sitio, obviamente no sabía. Entonces dejaron a Gabito, lo dejaron con su abuelo y su abuela. Y entonces para el abuelo era su Napoleoncito, como le decía. Y Gabito se pegaba mucho a él. Mi abuelo era una persona muy considerada, tal vez por su modo de ser, por su seriedad. Los abuelos tenían como cierta cultura sin haber tenido universidad ni nada. La abuela era supersticiosa, nos infundía miedo por todo. Nosotros todos somos cobardes y miedosos. Si de pronto alguien abría el paraguas dentro de la casa, decía que lo cerraran porque se iba a morir alguno. Gabito le preguntaba y la azotaba de preguntas. Era el consentido de la casa. En el jardín por la tarde se sentían las ranas que croaban. Y le decía, ranas, ven mañana por sal, porque ella consideraba que eso era una bruja. Para mí era una vida muy curiosa. Las mujeres presididas por mi abuela vivían en un mundo sobrenatural, un mundo fantástico donde todo era posible, donde las cosas más maravillosas eran simplemente cotidianas. Pero el abuelo era probablemente el ser más concreto que yo conocí. Y sus historias eran las historias de la guerra civil, las peripecias de la política. Y me hablaba a mí como si yo fuera un adulto. Y entonces yo vivía repartido entre esos dos mundos. El abuelo de García Márquez, el coronel Márquez, tuvo un papel bastante importante en la guerra de los 1000 días, una guerra civil entre los conservadores y los liberales a comienzos del siglo XX. Dejó una herencia increíblemente negativa en Colombia. En la época de fiesta, que llegan los gitanos, y llega el vendedor de fruta, el vendedor de dulce, vendía el circo. Me acuerdo de ese mago que hacía sus cosas de prestidigitación. Hacía muchas cosas de magia que a Gabito le fascinaba. Por un lado, había fascinación por la vida intensa del pueblo. Por otro lado, miedos, experiencias difíciles de explicar. Mi tesis es, García Márquez pensó que estuvo enterrado en la casa de su abuelo. Viviendo en una casa de viejos, el abuelo que hablaba de la muerte todo el tiempo, la abuela que era una mujer increíble, supersticiosa, y para quien
Los fantasmas estaban por todas partes. Una infancia prodigiosa, mágica, todas esas cosas que él inventa, pero al mismo tiempo una infancia realmente también muy sombría. Cuando tiene 9 años, su padre viene a buscarlo. García Márquez se va a vivir con sus padres por primera vez. Si Aracataca es Macondo, Sucre es el pueblo más siniestro, más oscuro de sus otras primeras obras. Mi papá, yo pienso que era un tipo común y corriente. Él tenía una autorización para ejercer la homeopatía. Entonces, él combinaba unas farmacias que tenía y más o menos de esa manera pudo mantener a la familia. Decía Gabito que le tenía como especie de un cierto recelo porque mi papá era un tipo fuerte. A veces su padre estaba fuera meses y de familia increíblemente empobrecida. García Márquez era el gran apoyo de su madre. Mi mamá era una persona que le gustaba que empleamos la palabra precisa. Nos leía los cuentos del dominical. Nosotros llegamos al colegio, a la escuela primaria, sabiendo leer porque ella nos enseñó. Cuando él era un niño en Sucre, yo creo que él era bastante inocente. Su padre era una cosa muy diferente al coronel. Su actitud hacia el sexo, hacia las relaciones con las mujeres, era más característica de lo que pasaba en la costa. Isidro Álvarez es un escritor de Sucre que me guía por los escenarios. Y me preocupó un poco la distancia que se pudiera abrir entre los terrenos de la ficción y la realidad que estaba a punto de ver. Aquí, en este espacio, a las afueras del pueblo, quedaba La Hora, el burdel donde iniciaban a todos los jóvenes de este municipio. En él, García Márquez, a los escasos 12 años, también fue iniciado por una de las muchachas que atendían este espacio. En la mayoría de sus entrevistas dice que fue una cosa maravillosa y que descubrió el sexo y que de alguna manera, gracias papá, etc. Sin embargo, hay una entrevista que después confirmó conmigo, donde dice que fue la cosa más aterradora que le pasó en toda su vida. Después parece que tuvo muchas experiencias de adolescente que eran más positivas. Poco después de ese cambio radical en su vida llega la noticia de la muerte de su abuelo. El impacto confirma para siempre su terror de la muerte. Yo pienso que ese fue el punto álgido, porque hay una declaración, dice, después que su abuelo muere, ya nada le parece interesante. Cuando el abuelo murió, ese mundo se acabó por completo. Pero el recuerdo del abuelo, que era el tipo que más cuarto me hizo a mí para lo que yo quería, que era expresarme, ese es el recuerdo del abuelo. Es difícil olvidar un abuelo así. García Márquez tardaría muchos años en transformar la realidad de su infancia en ficción. Los temas, los ambientes de sus libros, las historias de guerra, los fantasmas de su abuela, el mundo del sexo, el miedo al incesto, todo eso tiene su raíz aquí. Es muy difícil imaginarse lo que era Colombia en 1943. Yo estaba en una casa donde nacía un hermano todos los años. Entonces me di cuenta que ahí no había otra solución que irse. Entonces yo decidí venirme de Barranquilla a Bogotá a presentar examen de beca. Me vine en un barco del río Magdalena. Normalmente se duraban 8 días. Pero si el barco se varaba, según la época, pues podía ser 15, 16 veces, eso nunca se sabía. Además, a uno no le molestaba que el barco se varara, al contrario, era una fiesta. Ese barco era en algunos momentos una fiesta de 2 semanas, donde se bailaba, donde García Márquez cantaba sin parar todas las canciones que se sabían de memoria.
Davidito era un músico nato. Yo estaba convencido que se había metido a cantante. Él perdió su libertad para darnos alegría. Él perdió su libertad para darnos alegría. Y lo que para su vida es mal, quien es para la novia mía. Y lo que para su vida es mal, quien es para la novia mía. Y que para el animal no hay un Dios que lo bendiga. El río Magdalena se convirtió rápidamente en una metáfora, porque el río Magdalena era la vía que él tomaba para ir de su cultura, de su familia, a los lugares alejados, fríos, remotos desde un punto de vista geográfico, pero también desde un punto de vista existencial de la capital colombiana y de sus alrededores. Yo llegué solo a Bogotá en 1943 a las 4 de la tarde a la estación de La Sabana, a una ciudad gris, ciudad cenicienta, con lluvia, con unos tranvías que cuando cruzaban por las esquinas echaban chispas y iba todo el mundo colgado. Iba todo el mundo colgado de ellos. Todos los hombres estaban vestidos de negro, con sombrero, y no había una sola mujer. Lo primero que cuenta García Márquez es la desolación profunda de llegar a esta ciudad helada y lluviosa y ver una fila que le daba la vuelta a la cuadra y echarse a llorar ante la revelación de su soledad en este sitio hostil en el que no conoce a nadie. Esa vida de los primeros días, rodeado de llovizna, rodeado de frío, rodeado de gente que no conoce, producen en García Márquez dos revelaciones que para mí son fundamentales en la comprensión de su vocación literaria, que son la soledad y la nostalgia. Yo tenía escrito probablemente no uno, sino 2 cuentos metido en un sobre. Lo mandé al Espectador. El sábado siguiente salí a la calle, entré a un café en la carrera 7ª y vi a un tipo que tenía abierto el suplemento literario del Espectador y que tenía el título de mi cuento a 8 columnas. Salió en la sección La ciudad y el mundo de Eduardo Zalamea una nota donde decía que esperaba que los lectores del suplemento Fin de Semana se hubieran dado cuenta de que había aparecido un escritor del cual no se tenía noticia, y hacía un gran elogio de este escritor. Y la impresión que tuve yo en este momento era que me había metido en un lío del carajo, porque ya no tenía camino de regreso y tenía que ser siendo escritor todo el resto de mi vida. Estaba en su ataúd, listo a ser enterrado, y sin embargo, él sabía que no estaba muerto, que si hubiera tratado de levantarse, lo hubiera hecho con toda facilidad, al menos espiritualmente. Pero no valía la pena. Era mejor dejarse morir allí, morirse de muerte, que era su enfermedad. Fue un encuentro que debió tener lugar por ahí en el año 47. Fue en un café de Bogotá. En esa época Bogotá estaba repleta de cafés en el centro. Debía encontrarme con un viejo amigo mío, que había sido condiscípulo mío en el colegio y que fue condiscípulo de García Márquez en la universidad. Y yo estaba hablando con ella cuando entró Gabo, como lo llamamos ahora. Era un personaje muy típico del Caribe, que era muy exótico. En esa época era muy exótico en Bogotá.
estaba haciéndole propuestas a la camarera también, y yo comencé a mirarlo con un cierto horror. Estuvo un rato y luego se fue. Creo que tomó una cerveza o algo así, no la pagó y se fue. Entonces mi amigo me dijo, mire, este muchacho está en la universidad conmigo, pero es pésimo estudiante. Tiene una vida completamente loca, vive por aquí en una pensión, toma trago, etcétera, etcétera. Dijo, lástima, que fue el diagnóstico. Tiene talento, pero es un caso perdido. A Sucre vuelve durante las vacaciones. Las ambiciones de la familia, que ahora tiene 11 hijos, están todas puestas en su carrera en Bogotá. Y él, mientras tanto, se ha enamorado de una chica del pueblo. ¿Qué había aquí, Isidro? La casa de los Barcha Pardo. Mercedes Barcha vivió en Sucre y vivió en esta casa, en una farmacia en propiedad de Demetrio, y allí mismo García Márquez venía a hablar con Demetrio, que parecía que estuviese más enamorado de Demetrio Barcha que de la misma Mercedes. Él se enamora de Mercedes cuando ella tiene 9 años y él 14. Él daba la vuelta a la manzana donde estaba la farmacia donde trabajaba Mercedes, porque no se atrevió a hablar con ella. Mercedes siempre para él era, en aquellos tiempos, un ideal. No me hacía caso y todavía no me hace caso. Eso le gusta mucho a los hombres, que no le hagan caso. Mercedes ha quedado regada en todos mis libros. Pedazos por todos lados, personajes completos que se ven. 100 años se la topan inclusive con su propio nombre. García Márquez siempre sabe dónde hay que estar cuando están pasando las cosas. Gaitán era un gran líder popular. Yo, como periodista, conocí las manifestaciones de Castro, también las de Perón, y no es comparable con la pasión que suscitaba Jorge Eliezer Gaitán. Es un liberal diferente. Todos piensan que estaba a 2 o 3 meses de llegar a ser presidente del país. Lo mataron cuando iba con mi padre. Yo estaba ahí. Oímos los 3 disparos. Yo bajé y llegué primero que nadie, porque acaban apenas de detener al asesino, y quedé arrodillado al pie del cuerpo de Gaitán. García Márquez está en su pensión a 300 metros de donde pasa eso. Puede salir, puede ver el cadáver, puede ver la muchedumbre. Los partidarios de Gaitán no pueden aceptar lo que ha pasado. Incendian todo el centro de la ciudad, incendian la pensión de García Márquez, incendian todo. Eso no solo dividió en 2 la historia de Colombia, sino que dividió en 2 la literatura de Colombia. Porque a partir de ahí, todo un fenómeno novelístico empezó a nacer, la famosa novela de la violencia. Y esto toca directamente con García Márquez, porque para él también contar la violencia se convirtió en una obsesión. Él mismo trataría de hacerlo con la teoría de que lo que importa en la novela de la violencia no son los muertos, sino los vivos que se quedan sudando frío en sus escondites, esperando a ver en qué momento les va a llegar la muerte. Huye a la costa, pero no a su casa, va a Cartagena, llega sin nada, sin posesiones, sin dinero, va a buscar trabajo. Los primeros números del Universal, exacto, los primeros números. El 8 de... García Márquez se viene desamparado de Bogotá a Cartagena sin saber dónde dormir, dónde vivir, dónde trabajar. Y hacía unos meses, el 8 de marzo de ese año, se había inaugurado el periódico El Universal. Clemente Manuel Zavala saluda al joven García Márquez y Zavala se emociona cuando le dice, ¿cómo se llama el joven? Gabriel García Márquez.
Y dice, oye, tú eres el que publicó unos cuentos en el suplemento Sábado, me gustaron muchísimo. Y al día siguiente sale la primera nota de García Márquez. 25 de mayo. Que es sobre el estado opresivo de la Cartagena militarizada. Los habitantes de la ciudad nos habíamos acostumbrado ya a la garganta metálica que anunciaba el toque de queda. El reloj de la boca del puente, empinado otra vez sobre la ciudad, con su limpia, con su blanqueada convalescencia, había perdido su categoría de cosa familiar, su irreemplazable sitio de animal doméstico. Qué bueno. Pronto el periodismo lo lleva a Barranquilla, una ciudad que es mucho más abierta, más cosmopolita, donde hace amigos que le van a cambiar la vida. García Márquez se pone en contacto con un grupo de personas, de periodistas, de escritores, de escultores, pintores, cazadores, pescadores, es decir, una cosa muy mixta, bohemia. El grupo de Barranquilla es una de las cosas más importantes que le pasaron a García Márquez. Era un grupo de gente que se devoraba el mundo a través de la literatura, de la pintura. Un grupo de gente para el cual la literatura era lo más importante en la vida, pero no era algo que había que tomarse en serio. Ramón Viñas, un expatriado catalán, medio aventurero, que llegó a la Barranquilla de principios de siglo y les presentó autores y les transmitió una idea de la literatura que yo creo definió en más de un sentido la vocación de García Márquez. Es toda esa idea de nunca dar a leer los borradores de lo que uno va escribiendo, pero sí contar la historia que uno está escribiendo, contarla constantemente, contársela a los amigos, contársela a la esposa, contársela a la gente. Para García Márquez, la literatura nunca fue algo que se pudiera entender separada de la amistad. En Barranquilla, su madre viene a buscarlo para que lo acompañe a Aracataca por primera vez desde que él salió de allí siendo niño para vender la casa. Y él ha contado muchas veces que ese momento tuvo el valor de una epifanía. Al ir a Aracataca, al ver por primera vez después de tanto tiempo las calles polvorientas, las casas destrozadas, al ser testigo así del paso del tiempo, se dio cuenta por primera vez del valor de su propia experiencia. Después de varios borradores ya tiene por fin una novela de la que está relativamente orgulloso, la manda a Argentina, a la editorial Losada, y Guillermo de Torre, el cuñado de Borges, no solo rechaza la novela, sino que le aconseja en una nota que se dedique a otra cosa, que esto de la literatura no es para usted. Era obviamente demoledor. La hojarasca, que fue la novela, es indudablemente, nadie lo dice, pero yo lo afirmo aquí ahora, es una de las primeras obras vanguardistas más importantes de América Latina. Pero es una cosa formidable. Y para un joven de 22 o 3 años es casi un milagro, ¿no? Entonces vuelve a Bogotá y, con la ayuda de un amigo, Álvaro Mutis, consigue un puesto en el periódico El Espectador. Gabo entró al periódico El Espectador, la primera impresión que tuvo, porque eso es lo que cuenta, porque yo ya a Gabo lo conocí después, para que llegaba este señor con estas camisas de colores y todo el mundo decía, bueno, ¿este loco qué es? O sea, él traía su Caribe hasta en su manera de ser. Gabo a lo largo de su vida se fue, digamos, cambiando esos colores, pero él siempre quiso ser muy, estéticamente, además, muy distinto de las personas que vivimos en Bogotá. Está escribiendo crítica de cine que le gusta, pero al mismo tiempo después de un poco le aburre. Lo que quiere ser es reportero. Deja de ser ese tipo de periodista cronista típico latinoamericano que escribe cosas inventivas, imaginativas. García Márquez empieza a escribir reportajes que son al mismo tiempo
obras literarias. La crónica del náufrago. Es impresionante porque esa es una noticia que sale en todos los periódicos, en todos. Después de un mes y medio de estar con el náufrago, se sentó, volvió, retrotrajo la historia y empezó a escribirla como si fuera una novela. Bueno, y se empezó a vender El Espectador. ¿De qué manera? La gente compraba El Espectador solamente por ver la crónica próxima que iba a sacar García Márquez en una historia que ya todo el mundo había contado. Esto es una prueba clara de cómo García Márquez está aprendiendo a transformar una realidad que ya ha sido contada 1000 veces en algo nuevo. En ese momento ya tiene como un mago las técnicas para fascinar al público. Necesitaría todavía un cierto tiempo para aprender a utilizarlas con sus propias historias, con el material de su propia biografía. El Espectador envía a su reportero estrella como corresponsal a Europa. Y por fin realicé el primer sueño de mi vida, que era poderme sentar a escribir sin que nadie me jodiera. Y me senté a escribir El coronel no tiene quien le escriba. Yo conocía la historia de mi abuelo, que estuvo toda su vida esperando que le mandaran su pensión de veterano de la guerra civil. La pensión que no llegó nunca. Me reunía con amigos que eran poetas, escritores colombianos y hablamos mucho de literatura cuando apareció Gabo en ese café. Yo había recibido el libro La hojarasca, su primera novela. Me había interesado mucho. Y comenzamos a hablar, pero habíamos leído la crítica y nos parecía exagerada la crítica colombiana. Lo comparaban con Proust y cosas así. Entonces le hicimos críticas, digamos que tenía una influencia demasiado fuerte de Faulkner. Lo encontramos un poco presuntuoso. Había cambiado completamente, ya no era el muchacho de la costa, sino era un tipo ya vestido más formalmente, tenía cierta distancia con uno. Había sido muy influido por el mundo bogotano. 2 días después lo invité a cenar y comenzó a caer la nieve. Y cuando salimos del restaurante, Gabo miró el Boulevard San Michel completamente blanco, blanco los árboles, blanco los automóviles. Y entonces se estremeció. Nunca había visto la nieve, nunca. La había leído sí en muchos cuentos, pero no la había visto. Le tembló la cara y dijo, mierda. Y salió corriendo, digo yo, como los futbolistas cuando meten un gol, exactamente. Corría y levantaba los brazos y caía y otra vez. Y ahí nos hicimos amigos. Y yo había invitado a un recital de poesía mío a un amigo, un portugués muy simpático, que había conocido a Gabriel en la conferencia de Ginebra. Pues Gabriel dice que le dijo, no, una señora diciendo poesía es la cosa más aburrida, ni hablar. Yo os espero en el café, Café Mavillon. Efectivamente, allí bajamos y allí le conocí. Era un tipo, parecía talmente un árabe, un argelino parecía, porque tenía el gran bigotón, como son siempre los árabes, con el pelo rizado, delgado así. No era para nada mi tipo, para nada. A mí me fascinó desde el principio su manera de hablar. Y hablaba con unas imágenes tan mágicas. Y yo decía, ¡ay, qué maravilla de Crepúsculo! Y él decía, se lo regalo. Muy tierno. Es que la palabra es la ternura. Una gran ternura. Los poetas son profetas casi siempre. Gabriel tenía en sí algo de brujo, de profeta. Iba conmigo. Y yo bajé con él por el Boulevard San Michel y de pronto me ocurrió comprar Le Monde. Y vi la noticia de que habían cerrado El Espectador. Le dije, mira, cerraron tu periódico. No pudo pagar el hotel. Madame Lacroix, la dueña, una mujer excepcional, no lo echó, sino que lo subió al último piso a una buhardilla y ahí vivía, escribiendo. Ahí empezaron a surgir problemas.
porque yo no concebía que yo estuviera trabajando y buscando la vida por aquí y por allá, y él no hacía más que escribir. Escribir y escribir y escribir. Y yo muchas veces le decía, no puede ser, tú tienes que hacer algo. Y no sabía hacerlo, no sabía más que escribir. Luego empezó la cosa más dura, sí, porque pues es que esta historia, yo no sé, nunca he querido hablar de esto. Tener un hijo era imposible, totalmente imposible. Yo hice todo lo posible por no tenerlo. Él no tenía reacción. Él estaba a mi total devoción. Es decir, hubiera pasado lo que yo hubiera querido. A partir de ahí ya decidí marcharme definitivamente. Y es ahí donde efectivamente él me despidió en la estación. Él siguió el tren así un poco, ya sabes lo que pasa, el tren empieza despacito y luego se va de eso y ya. Estábamos tristes porque a pesar de todo esto había hecho, a pesar de todo, un nudo fuerte. A pesar de todo nos quedamos amigos. La mujer continuó en un tono liso, fluyente, implacable. Todo el mundo ganará con el gallo, menos nosotros. Somos los únicos que no tenemos ni un centavo para apostar. El dueño del gallo tiene derecho a un 20%. También tenías derecho a que te dieran un puesto cuando te ponían a romperte el cuero en las elecciones, replicó la mujer. También tenías derecho a tu pensión de veterano después de exponer el pellejo en la guerra civil. Ahora todo el mundo tiene su vida asegurada y tú estás muerto de hambre completamente solo. No estoy solo, dijo el coronel. No quiso abandonar la escritura, no quiso. Y finalmente fueron los primeros lectores de El coronel tiene quien le escriba. Había pensado siempre que esa podía ser una historia para una comedia. Pero cuando estaba en París, todos los días sacaba dinero de la mesa de noche, bajaba, comía en la esquina y subía hasta que un día ya no había ni un centavo. Que empecé a mandar SOS a los amigos. Este era un 7º piso sin ascensor. Y yo bajaba, veía que no había carta, y entonces subía y agregaba una página más. Entonces había un momento en que la historia, lo que estaba escribiendo correspondía exactamente con la realidad. Y por eso yo creo, contra el criterio de todos los críticos, que el mejor libro que he escrito yo. Es decir, que si yo he escrito una obra maestra, esa obra maestra es El coronel no tiene quien la escriba. A él le cuesta mucho trabajo publicar El coronel no tiene quien le escriba. García Márquez vuelve entonces al periodismo. Primero viaja con su amigo Plinio por Europa del Este. Ven de cerca y de primera mano el socialismo soviético y sufren de maneras distintas y en distintas medidas algo parecido a la decepción. Luego García Márquez vuelve a América Latina para trabajar con Plinio y a los 3 meses se casa con Mercedes en Barranquilla. Una mujer absolutamente alérgica a los excesos, una mujer organizada, discreta. Él escoge desde el comienzo una mujer que al mismo tiempo es elegante, de alguna manera superior, inteligente, pero también que es de allá. Ella es costeña. Un socialismo que se toca con las manos. Es un socialismo que los cubanos están haciendo a la medida de sus necesidades y posibilidades, con una pasión y una seriedad ejemplares, pero siempre muertos de risa, y poniendo en cada uno de sus actos esa chispa de locura recóndita que es tal vez su virtud más antigua y fecunda. Fidel
Nosotros estuvimos cuando llegó Fidel a La Habana, pero como periodistas venezolanos, estuvimos allá, en Cuba, y vimos la llegada de Fidel, vimos su primer discurso ya en la plaza. No, tuvimos una impresión maravillosa de Cuba. La Revolución Cubana representó una apoteosis en América Latina. Una revolución de los jóvenes era muy sexy. Cuba era el lugar a donde ir en el año 59. Si eras un joven latinoamericano, Gabo se encontró con este ambiente y buscó quedarse. Hay que decir que García Márquez ya estaba enamorado de la figura de Fidel Castro desde el comienzo. García Márquez estuvo en Cuba. Él y Plinio fueron enseguida. Querían ver lo que estaba pasando. Ambos seguían convencidos revolucionarios socialistas. Muy pronto tuvieron la posibilidad de estar en Prensa Latina, la nueva agencia cubana. Ambos aceptaron enseguida. Nos hicimos muy amigos de Massetti. El director general de Prensa Latina era un tipo argentino muy fuerte, muy firme. Y él descubrió que había un problema ahí dentro de la agencia, que eran que los periodistas comunistas se reunían aparte y como conspiraban para tener el dominio de la agencia, y eso no le gustó a Massetti, que decía, todos estamos con la revolución, no tienen por qué reunirse aparte, etcétera, etcétera. Los echó de la agencia, convencido de que Fidel apoyaba su decisión. Y de pronto yo estaba en el apartamento con Massetti cuando llegó la noticia de que la agencia, que habían nombrado un nuevo director de la agencia y que los del grupo comunista habían tomado la agencia por completo. Entonces yo presenté mi renuncia, me fui a buscar a Gabo. Estaba en Prensa Latina, en Nueva York, muy amenazado por los exilados cubanos. Fue Mercedes la que me esperó en el aeropuerto con mi ahijado Rodrigo y me dijo, Gabo también renunció ya. Cuando salió de Prensa Latina en el 61, tuvo relaciones muy difíciles con Cuba. Cuando todos los escritores latinoamericanos, incluso los más o menos liberales, casi conservadores, hicieron el peregrinaje a Cuba, García Márquez no fue. Esa historia de un García Márquez que siempre tenía relaciones estrechas con Cuba durante los 60, eso es falso. Y me dijo, como sea, me voy para México. Ahora, no tengo plata para ir en avión. Me voy en autobús con Mercedes y con tu ahijado. Tú me mandas lo que puedas. Y todo lo que le pude mandar fueron $150. Llegó con $20 a México. Gabo tendría su casa principal en México para el resto de su vida. Después de casarse, sorprendió a todos los que lo conocían. Un hombre sorprendentemente responsable. Y García Márquez, poco a poco, nunca hace lo que quiere, siempre está frustrado y, sin embargo, siempre tiene éxito. Trabaja en publicidad, trabaja en cine. No hace lo que quiere, pero es un guionista exitoso, con una casa muy agradable, con un coche, con ropa para él, para su esposa, para su familia. Va a las fiestas del grupo IN de la Ciudad de México. Carlos Fuentes tenía alrededor de 35 años cuando se conocieron. Y la diferencia no podía ser mayor entre ellos. García Márquez era un tipo que había dedicado los últimos 15 años a la literatura y todavía no tenía nada que mostrar. Y en cambio Carlos Fuentes había escrito en 1958 la primera gran novela que ya anunciaba toda esta generación del boom latinoamericano. Conocía a todo el mundo, se movía con una facilidad increíble entre todos los mundos mexicanos, latinoamericanos, y además era de una generosidad intelectual y vital sin límites. De repente llega lo que él ha estado esperando todo este tiempo. Este García Márquez aburguesado, enajenado, pero aparentemente feliz, hace un viaje a Acapulco con la familia manejando su Opel blanco. De repente ve la novela que ha tratado de escribir desde hace más de 20 años. Y me decía, yo voy a escribir una novela muy peligrosa, porque no es una novela segura, sino una novela que tiene cosas mágicas. Digo, voy a contar las cosas como las contaba mi abuela. El tono del primer párrafo de 100 años de soledad se le presenta casi como una aparición. Habla con Mercedes. Mira, estoy harto de todo. Ya no puedo hacer lo que estamos haciendo. Tú sabes cuáles son mis ambiciones. Yo sé que es un riesgo enorme, pero yo quiero dedicarme a escribir, lanzarme
¿Qué me dices? Recuerdo que en mitad de camino, el dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo: señora, usted debe 3 meses de casa. Y Mercedes tapó el teléfono y me dijo: ¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije: como 6 meses. Y entonces ella le dijo: mire, señor, no solo le debemos 3 meses, sino que le vamos a deber 6 más. Y entonces el tipo le dijo: y dentro de 7 me pagan todo. Y dijo: sí, todo. Y él le dijo: si usted me da su palabra, yo no tengo ningún inconveniente en esperarlo. Y Mercedes tapó y me dijo: papá, palabra. Y dije: mi palabra. Y dijo: mi palabra de honor. Esto es la creación de lo que se conoce como realismo mágico. Esa estructura perfecta que cuenta un mundo entero desde su nacimiento hasta su muerte en 20 capítulos que tienen todos el mismo número de páginas. 100 años de soledad es la historia de un pueblo llamado Macondo a través de los avatares de una sola familia, la familia de los Buendía, y a través de una manera de entender el mundo en la que lo sobrenatural, las leyendas, las supersticiones, forman parte sin ninguna distinción del mundo real, del mundo cotidiano de todos los días. Pero también lo normal es narrado como si fuera sobrenatural. Es parte absolutamente esencial de lo que llamamos realismo mágico. Empieza a cobrar conciencia del continente y de su propia identidad latinoamericana. En ese momento, Macondo deja de ser una transposición de Aracataca para convertirse en una metáfora de América Latina entera. Fue inmediato. En aquella época los tirajes eran de 500 ejemplares. Con García Márquez incluso al comienzo fueron como 5 o 6 mil ejemplares porque tuvieron el olfato, sabían. Es ahí cuando empieza la cosa de García Márquez como el autor que ha vendido más ejemplares que cualquier otro en la historia de América Latina. Someone just said to me, you know, you should really read this book. And I started reading it, and I literally couldn't quit. It was like an addiction. I couldn't put it down. And I was reading it in class one day. I still remember it was a tax class, which I didn't like. Although I loved the professor, and after it was over, he said, "What's so much more interesting than I am?" And I said, This is the greatest novel written in any language since William Faulkner died. It told eternal truths of human nature, human motivation, how we're driven up and down by love and hate, greed and generosity, hopes and fears. Cuando despertaron, ya con el sol alto, se quedaron pasmados de fascinación. Frente a ellos, rodeado de lechos y palmeras, blanco y polvoriento en la silenciosa luz de la mañana, estaba un enorme galeón español. Una de las primeras lecturas públicas que hace, cuando baja después de la lectura, se encuentra con Mercedes, que está llorando, y todo el auditorio está casi levitando tras la magia de la lectura. Ahí García Márquez sabe que ha encontrado algo, que lo que está contando no se había contado nunca antes en lengua española. It was just this breathtaking picture of life unfolding. García Márquez siempre recuerda los años de Barcelona como una de las etapas más felices de su vida. Él vino aquí con su mujer, Mercedes Barcha, y con sus 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo. Experimenta en Barcelona la mutación, la metamorfosis más grande que puede vivir un escritor. Pasa de tener problemas económicos a ser un escritor rico, se maravilla, le explica a sus amigos como si no se lo creyera: vivo de las rentas que me proporciona mi libro, es increíble, ¿no?
Él era un genio, sin duda. Y entonces con un genio tú puedes montar un partido político, una religión o una revolución. Y yo te contesté, y yo opté por la revolución. Porque gracias a García Márquez hice una revolución editorial. Carmen Balcells revolucionó todo el mercado literario mundial, a la vez que jugaba un papel maternal en relación con sus escritores. 100 años de soledad es el Big Bang de la literatura en español. Cada lector de ese libro inmediatamente necesitaba compartir con 2, con 3, con 5. El impacto fue total y decisivo. Es un fenómeno de lectores. Esa gran metamorfosis que vive García Márquez en Barcelona, de pasar de ser un autor desconocido a ser el escritor más famoso del mundo, le transforma profundamente, ¿no? Él era enormemente tímido. Sus amigos en Barcelona dicen que no podía hablar en público. Aquí tuvo que aprender con la fama, con el interés de los medios de comunicación, a sofisticarse. Se crea una amistad intensa con otro futuro premio Nobel, Mario Vargas Llosa. Son años también de creciente tensión política entre los intelectuales latinoamericanos acerca del caso de Cuba. Heriberto Padilla era un poeta claramente crítico a la revolución. A poco tiempo es arrestado por seguridad del Estado y eventualmente es dado su oportunidad para confesarse en público. Es un espectáculo denigrante en que alguien pues vilipendia a sí mismo. Mario Vargas Llosa dijo, hay que hacer una carta, pero no una carta crítica todavía, sino una carta haciéndole ver a Fidel que nos tiene muy inquietos esta detención, que es bueno que él intervenga. Todos firmaron Cortázar, todos. Y faltaba la firma de Gabo. Y Gabo yo no lo encontré, no era posible conseguirlo por teléfono. Pero yo llegué un día a la oficina y dije, no, hay que poner el nombre de Gabo, bajo mi responsabilidad. Pongan el nombre de Gabo porque yo sé lo que él piensa. Vargas Llosa es uno de los grandes líderes del movimiento anti-cubano, antifidelista. García Márquez se niega a firmar. Plinio lo firma, como García Márquez dijo después, él me firmó, pero yo no lo habría hecho. Gabo no firmó. Eso salió ya por todas partes. Y ya comenzamos a pensar de manera muy distinta sobre Cuba. Está a punto de producirse un cambio inesperado en la vida de García Márquez. La paradoja es que su enorme fama le hará dejar la literatura durante un tiempo. La nueva novela El otoño del patriarca es un fracaso en términos comerciales. Es la historia de un dictador obsesivo, solitario, omnipotente, y muchos han visto en eso un reflejo de la nueva vida de García Márquez, de la vida dentro de esa cosa horrible que es la fama. A mí esto me parece un punto ejemplar de los burros que son los críticos. El libro no gusta, el libro se queda en mitad de camino, es un libro frustrado. Es un libro escrito totalmente con experiencias personales cifradas. Si alguien tiene la curiosidad de leerlo con otra clave, es decir, en vez de pensar en un dictador, pensar en un escritor famoso, probablemente el libro resulta mucho más comprensible. Tonto útil para servirle a usted. Los amigos políticos y personales del exterior se preguntan cómo explicamos el contrasentido de que la revista diga que en Colombia no hay libertad de prensa si la sola afirmación impresa es una prueba de que sí la hay. Se preguntan, en fin, ¿qué clase de país es este donde todavía pueden suceder semejantes cosas mientras el resto del continente es una selva de gorilas? Era un momento de mucha efervescencia política, de mucha agitación social. Fue en esa época en que me hice amigo de García Márquez. A raíz del golpe de Pinochet contra Allende, Gabo declaró su famosa ruptura con la literatura, su huelga literaria, que no volvía a escribir hasta que no cayera Pinochet. Esas frases de Gabo que son fantásticas, ¿no? Entonces dijo, estoy de García Márquez hasta los cojones. No quería que hablara más de él. Y
Y decía cosas que la fama pues me la voy a gastar en política. Gabo estaba en su momento quizás más radical. El Che muere en el 67. Muchas intentonas guerrilleras de los años 60 se instalan, se enquistan y se fracasan. Muchos mueren. A partir de 73 hay un vuelco a la ultraderecha en muchos de los países de América Latina. Un recrudecimiento de represión bárbaro. García Márquez quería saber a quién le podía donar un premio literario que había ganado en la Universidad de Arizona de $10,000. Me llamó y me dijo, bueno, necesito un comité de derechos humanos para entregarle este premio. Le dije, Gabo, aquí no hay comité de derechos humanos. Entonces me dijo, entonces invéntatelo, fúndalo, no joda. Poco después, con un grupo de amigos de distintas tendencias, quisimos fundar una revista de izquierda en Colombia. Ya le teníamos nombre, Alternativa. Decidí, bueno, Gabo me debe una. Voy a llamarlo y le propuse, y Gabo, no. Pero yo le apliqué mucha presión. Se metió Gabo en un proyecto político, periodístico. Significó el desarrollo de todo un periodismo militante de él. Escribía artículos cada mes, artículos además que eran primicias mundiales. Está buscando el sueño perdido de la revolución latinoamericana. En la revista nosotros pues simpatizábamos, si tú quieres, con la lucha armada en general. El M-19 fue el primero que comenzó a hablar de un diálogo nacional, de la paz. El M-19 representó algo nuevo, un grupo de intelectuales de las universidades que venían a suplir lo que había sido hasta ese entonces una guerrilla casi exclusivamente en el campo. Entonces Gabo le llamó mucho la atención que el M-19, después de su aparición tan espectacular, de su éxito, estuviera ya hablando de no más lucha armada, tenemos que hacer la paz. Entonces ahí es donde Gabo realmente empieza a apoyar las iniciativas de paz. Durante los 70, García Márquez se dio cuenta de su poder, empezó poco a poco a acercarse a Cuba. Tenía esa idea de que Fidel era de alguna manera prisionero de los mamertos, de los de línea dura. Imagínate, Fidel se había aislado totalmente del mundo intelectual, cultural. Todo el mundo se había cortado con la Revolución Cubana, con pocas excepciones, de la intelectualidad progresista de los años 60. El retorno de una figura como García Márquez era trascendental. Pero sí tenía una fascinación intelectual, literaria, con el fenómeno del poder, y sobre todo los caudillos latinoamericanos, los dictadores. Yo creo que parte de esa fascinación después se reproduce en lo de Fidel, fuera de la identidad que había con la Revolución Cubana, de la simpatía política que podía haber, de que también eran fenómenos caribeños. Todo estaba preparado para que cuando se conocieran hubiera una especie de atracción mutua fatal, dicen algunos, ¿no? Pero tampoco es que Gabo estuviera sacando manifiestos en pro de Cuba todo el tiempo, no. Simplemente no se unía a las condenas de Cuba. Decía, no quiero que me usen. Entonces, cualquier crítica que yo hago lo van a usar los gringos y los imperialistas para... Yo no quiero sumarme a ese coro. La semana entrante, la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano va a recibir del Estado cubano una donación que nunca nos cansaremos de agradecer, tanto por su generosidad sin precedentes y su oportunidad, como la consagración personal que ha puesto en ella el cineasta menos conocido del mundo, Fidel Castro. Una de las cosas más argumentadas de su vida es su relación con Fidel. Es muy bromista, pero estoy pensando que es muy cuidadoso en sus bromas, porque siempre, a veces se le va un poquito e inmediatamente la corrige. Estoy hablando en broma, claro. Agradecerle al presidente Castro que lo haya invitado a este almuerzo hoy. We were discussing that you are the new Hemingway. Estuvimos conversando de que usted es el nuevo Hemingway. Espero ser el viejo. I hope it will be the old Hemingway. No puede acusar a García Márquez comunista. Yes, no one can accuse García Era el único de Llevan 30 años está tratando de convencerme y todavía no me convence. Fidel has been trying to persuade him and he has not been able to. Y mientras menos dinero tiene, menos lo va a convencer. Más dinero tiene, menos lo va a convencer. Entrega todo lo que tiene y sigue. Everything you have.
give up everything you have and Eso fue follow lo que le dijo Cristo, le entrega todo lo que tiene y sigue. Pero es mejor seguirte sin entregar todo lo que better to tengas. follow you up without giving up what I have. Nos vamos con todo. They all go together with everything I have. Yo mismo le planteé esto y él insiste en que sí, eran amigos, pero además utilizó su amistad para el bien de otra gente. Eran amigos, se fueron de yate, se fueron de buceo, tomaron vino juntos, sí. Y a la misma vez Fidel tenía gente preso en la isla. Gabo insistía en que él utilizó su amistad para sacarlos de la cárcel y no afectó su amistad con Fidel. Cosa que nos intriga a todos, pero que él insistía en que así fue. Para mí, lo fundamental de Cuba es su resistencia y su defensa permanente y férrea de la soberanía ante un bloqueo que tiene 30 y tantos años. Yo creo que a García Márquez le hizo daño, lo perjudicó en su imagen, en su credibilidad como intelectual, como autor, aparecer como una persona que conestaba o no criticaba los evidentes abusos y violaciones de los derechos humanos en Cuba. Yo le decía, todavía sigues con el barbucha ese para arriba y para abajo, ¿qué haces con eso, hombre? Y él decía, ¿y tú que te has vuelto de derecha? Cuando eras de izquierda, ahora eres de derecha y no sé qué. Pero eran bromas. De modo que lo tomamos siempre así. Pero lo que es muy importante, cuando venían a pedirme que firmara una carta para ver si Padilla o Norberto Fuentes o cualquier otro salía, dije, no, déjeme. Yo, si se trata de ayudar a este escritor, yo sé una cosa mucho más, tengo un recurso mucho más eficaz que ese de firmar una carta. Y llamaba a Gabo, ayúdame Gabo. Y sacamos muchos poetas. Sacamos poetas, escritores. Se convirtió en una persona muy útil. Él no cambió su posición, no creo, en relación con el mundo comunista, ni es comunista, para nada. Pero amigo de Fidel. Amigo de Fidel. La posición política de Gabo siempre produjo en Colombia, digamos, mucha polémica. Este es un país de derechas. Este es un país profundamente de derechas por la guerra, por la propia guerra. Y Gabo estaba convencido de que este país tenía que conseguir la paz. Se le volvió una obsesión y eso produjo una reacción profunda de la derecha, hasta el punto de que lo llegaron pues a considerar casi un guerrillero. Entonces, servicios de inteligencia militares les comenzaron a formar un expediente para implicarlo como auxiliar de la subversión, como colaborador del M-19. Pues Gabo obviamente supo que le iban a montar un proceso. Y ahí fue donde decide asilarse en la Embajada de México. Yo preferí, de veras, regresar a México por el camino más seguro, que era a través de la embajada. Yo en realidad no tengo nada que ocultar. No, en mi vida he disparado otra arma distinta de la máquina de escribir. Pero realmente no podía tolerar que el gobierno colombiano, que algunos sectores del gobierno colombiano dieran el golpe de publicidad de detenerme a mí, aunque simplemente fuera para un interrogatorio. Bueno, pero es decir, ¿existió realmente la orden de detención de acuerdo a los informes que usted recibió? No, yo no lo puedo saber. Yo no lo puedo saber. Lo que pasa es que yo recibí 3 versiones separadas de distintas fuentes y además una llamada anónima. Y francamente, yo prefería salvar el pellejo que darle a mi esposa y a mis hijos y a mi familia la oportunidad de que recibieran el más sentido pésame y las coronas mortuorias de los presidentes de la República. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato.
Es muy curioso ver que la siguiente novela, Crónica de una muerte anunciada, habla de un hecho privado, familiar, 30 años anterior, que no tiene ninguna evocación política de ningún tipo. Es una novela narrada por un hombre que identificamos inmediatamente como García Márquez y que actúa frente a la historia que está tratando de contar como un cronista. Hace preguntas, investiga, hace reportaje y con todo eso monta una falsa crónica o una crónica de ficción. Fue un acontecimiento editorial, una primera edición de 1 millón de ejemplares. García Márquez estaba pensando en el premio Nobel desde los 20 años. Es sorprendente, pero es verdad. Él sabía perfectamente que merecía el premio Nobel, pero él también sabía que los que preparan bien el terreno son los que muchas veces cosechan las cosas importantes. ¿Hasta qué punto era calculada su ambición literaria? Yo creo que hay un alto grado de intuición. Sus libros eran narraciones que llevaba pensando 20 y 30 años. Nunca escribió un libro menos de 20 años de haberlo pensado por primera vez. Pero algo inconsciente le indicaba el momento correcto para sentarse a escribir ese libro. Esa intuición fantástica que tenía de su lugar en el mundo en cada momento de su vida. Urgente, Gabriel García Márquez acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Repito, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Eso sí es. Palma. Viéndote en este avión, uno no tiene la sensación de que le tengas tanto miedo a los aviones. No, es que es la primera vez que vuelo de premio Nobel. Ya eso da una cierta seguridad. Juego, juego, juego. La candela viva. Que allá viene la candela. La candela viva. Que allá viene por el higuerón. La candela viva. El Nobel fue una gozada general. Cuando nos invitó, pues nos fuimos con Mercedes y yo a comprar trajes. Es que aquí ahora se ponen todos los todos para acá. ¿Nos podemos bañar después? Gabriel fue tan feliz. Era como un niño pequeño. Era como un niño pequeño que le había tocado la lotería, realmente. ¿Este es el momento más importante de su vida? No, el momento más importante en mi vida fue cuando nací. Pero de todas maneras estoy muy contento. Aquello fue un desmadre como no se ha conocido. Me contó Gabriel que la reina, que estaba sentada a su lado, le dijo que a ella le encantaba la cumbia porque habían venido todas esas mujeres bajando con sus faldas. Y dice que él le dijo, pues mire usted, yo esto de la literatura es mi hobby. Yo lo que soy realmente es maestro de cumbia. Eso decía él, pero eran de esas butadas que le encantaban a él. Gabriel García Márquez ha obtenido ya todos los éxitos en la literatura. ¿Espera García Márquez entrar a la actividad política? ¿Quiere ser político? No, el sueño de mi vida es escribir una gran novela. No ha escrito todavía la gran novela. Uno siempre piensa que la próxima será la mejor. Y el día que deje de pensarlo, pues dejaría de ser un buen escritor. ¿Está escribiendo ahorita García Márquez? Hoy no. Es decir, cuando a mí me preguntaban cómo me sentaría el premio Nobel, siempre dije que sería una gran alegría como para todo escritor, pero que personalmente que para mí sería una desgracia personal. Y lo ha sido en el sentido de que me ha desorganizado la vida, me ha interrumpido la novela que estaba escribiendo, me ha trastornado la vida privada, y el propósito que tengo es que una vez que regrese de Estocolmo, doy por cancelado el episodio
agradable y un poco confuso del premio Nobel y trataré de ser un buen escritor. Él estaba muy consciente, además lo había escrito en varias columnas, de este mito que hay según el cual después de recibir el premio ningún escritor ha vuelto a escribir nada de valor. Y el libro que quiso hacer en ese momento fue también una especie de reto personal, familiar, porque implicó un acercamiento a su padre. García Márquez siempre perdonó a todo el mundo y la persona que más problemas le causó perdonar fue a su papá. Finalmente logró hacerlo. Yo le tenía mucho miedo, casi como al maestro. ¿Era muy bravo? No, lo que sucede es que él tenía un sentido de la autoridad que yo nunca logré comprender. Lo comprendo ahora mucho mejor, ahora que yo mismo soy padre y sobre todo ahora que soy maestro. El amor en los tiempos del cólera es la biografía meticulosa del amor de sus padres. De un amor que al principio es contrariado, como le gustaban a García Márquez, y al final termina venciendo todos los obstáculos. Toda la geografía de la novela es auténtica. La escribí aquí en Cartagena. Trabajaba toda la mañana, en la tarde me daba una vuelta por el Portal de los Dulces, a oír frases, a oír palabras. Salía a buscar los lugares donde vivían los personajes, trabajando por locaciones, como si fuera para hacer una película. Y terminaba en la casa de mis padres todas las tardes, interrogándolos sobre esos amores. Primero a él y otras veces a mi madre, separados porque juntos era muy difícil obtener la verdadera información. Toda la información que ellos me dieron, la que está menos metaforizada, menos traspuesta poéticamente, es la de los amores de ellos, porque yo quise que fueran exactamente literales. Todo exactamente, la forma en que se encontraron, la forma en que los separaron, el viaje que ella hizo, la manera en que él se comunicaba con ella por enclavijando todas las oficinas de telégrafo de la región del Magdalena, la región de Valledupar. Todas mis novelas son de amor, eso se da cuenta, por más que lo disimule, todas son novelas de amor. Es el gran libro de sus reconciliaciones. Es una telenovela, pero es una telenovela escrita por Flaubert. Es como si El amor en los tiempos del cólera fuera la contracara de 100 años de soledad. 100 años de soledad es una novela en la que todas las fuerzas del amor, del sexo, de la pasión, no alcanzan para evitar la destrucción última del mundo. En El amor en los tiempos del cólera, el amor logra lo que se propone. El amor es la redención última, es lo que nos salva. Es un libro terriblemente arriesgado porque cuenta una historia de amor con final feliz. En las entrevistas en esa época, cuando estaba escribiendo la novela, él decía, voy a poner de moda la felicidad. Se propuso eso y lo logró. Empezamos a descubrir una historia que nunca nos imaginamos que iba a llegar a donde llegó. No solamente era que había guerrilla, sino que había una cosa mucho más grande que no sabíamos qué era, que después terminó siendo el narcotráfico. Guillermo Cano fue el primer periodista que se dio cuenta de qué le estaba pasando a este país. Gabo se creó en El Espectador, Gabo quería el periódico. Gabo era muy amigo de Guillermo Cano. Guillermo me mandó al Festival de Cine de La Habana. Dígale a Gabo que yo quiero que escriba un artículo, un discurso, unas palabras por los 70 años del Espectador. Y yo llegué allá. Me dice Gabo, no, yo no quiero escribir nada de Colombia. No, yo quiero mucho al Espectador, pero yo no voy a escribir nada de Colombia. Yo no escribo nada en ese país porque si uno escribe algo lo matan. Yo le dije, está exagerando, Gabo, no sea mentiroso, tampoco es tan grave. Esto demuestra ese dolor que Gabo tenía con esa mitad de Colombia que había dicho de él de todo. Y como al tercer día, yo salía de una película, ¿sí? Y alguien me dijo, mire, García Márquez la está buscando. Y encuentro a Gabo y a la Gabo prácticamente llorando. Y Gabo diciendo,
Yo le dije, ese país de mierda, ese es un país que no vale la pena. Mataron a un amigo mío como a Guillermo Cano. Yo vi a Gabo muy afectado. La muerte para él era una cosa muy difícil de manejar. Y lo que es más impresionante de Gabo, mandó el artículo y escribió una cosa tan espectacular sobre Guillermo Cano que yo lloraba cuando lo leía. El presidente Fidel Castro estaba haciéndome un relato absorbente en el curso de una fiesta de amigos cuando oí casi en secreto la voz trémula de Mercedes. Mataron a Guillermo Cano. Había ocurrido 15 minutos antes y alguien se había precipitado al teléfono para darnos la noticia escueta. Apenas si tuve alientos para esperar con los ojos nublados el final de la frase de Fidel Castro. Lo único que se me ocurrió entonces, ofuscado por la conmoción, fue el mismo impulso, instinto de siempre. Llamar por teléfono a Guillermo Cano para que me contara la noticia completa y para compartir con él la rabia y el dolor de su muerte. Fue un fenómeno muy desafiante. Y las bombas que estallaron en esa época estallaron a todo lo ancho del país. Ni la época de Sendero Luminoso en Perú puede compararse con lo que hizo Escobar en ese periodo. Yo no creo que haya habido periodo de terrorismo igual en Medellín. Ya para comienzos del año 89, él empieza a pagar por la muerte de cada policía y mata en un par de meses 400 y pico de policías, uno por uno. Dos hombres abrieron la puerta de Maruja y otros dos la de Beatriz. El quinto disparó a la cabeza del chofer a través del cristal con un balazo que sonó apenas como un suspiro por el silenciador. Después abrió la puerta, lo sacó de un tirón y la disparó en el suelo 3 tiros más. Fue un destino cambiado. Ángel María Roa era el chofer de Maruja desde hacía solo 3 días y estaba estrenando su nueva dignidad con el vestido oscuro, la camisa almidonada y la corbata negra de los choferes ministeriales. Noticia de un secuestro. Es un retorno a su país también. Es un retorno también a la élite que ha pasado por esta odisea tan nefasta del secuestro en épocas de Pablo Escobar. Hay una época en que Gabo vuelve al periodismo, ¿no? Vuelve varias veces en sus intentonas de lanzar revistas, creando la Fundación de Nuevo Periodismo, mediados de los 90. Un grupo de periodistas pensamos que había una oportunidad como de independizarnos, de hacer una propuesta para hacer un noticiero de televisión que fuera solo de periodistas. Quisimos iniciar con gente como sin mañas, recién salidos de la universidad, era prácticamente un kinder al que formamos. Era lindo verlos sentarse al lado de los periodistas que estaban aprendiendo, realmente estaban aprendiendo, sentado al lado sin ninguna pretensión, sin ninguna soberbia. Usted habla con todos los periodistas que trabajaron en QAP y usted encontrará que en ellos no hay sino admiración y un profundo amor. En muchos países de América Latina los periodistas son apenas mensajeros, ¿no? O vendedores de publicidad. Él quería elevar el estatus para que los periodistas llegarían a cumplir con la definición de que él dio al oficio, ¿no? El mejor del mundo. Ese esfuerzo de ser respetado como periodista por periodistas en Noticias de un Secuestro, de hacer las cosas bien, de reconstruir lo que parece una verdad imparcial y dejarlo imparcialmente sobre la página. Noticias de un Secuestro, The News of a Kidnapping. Cuando se produce la primera versión, él coge el libro, coge una cosa postal normal y dice, pone Bill Clinton, Casa Blanca, Washington. I was sitting in the Oval Office, I'll never forget this, and I opened it and read 2 pages. I did something I'd
I don't know if I ever did it again, but on this day, I literally made up an excuse to cancel a couple of appointments, and I went back and read the thing straight through. Yo estaba invitado a una comida de Estado y en el momento en que estaba en la cola, el presidente Clinton me dice, I read the book. ¿De qué me estará hablando a mí el presidente de Estados Unidos? ¿De qué libro estará hablando? Él estaba un poco dolido porque obviamente el libro muestra las complejidades de Colombia, la complejidad del problema del narcotráfico en Colombia, las amenazas, los secuestros, el terrorismo. And after that, I felt like I understood the situation. I thought I understood the motivations of young men with no other way to make a living, being drawn into the gangs. And I believed that there had to be a way out of it because of the way he painted the players. El mensaje a través de la literatura de Gabo deja muy claro su conciencia moral. Es decir, es un argumento humanista fuerte. He was a wonderful conversationalist. He was serious and direct about what he believed, but he could express his disagreements with you and still show goodwill. No es que él se aproximara a todos los presidentes ni a todos los dirigentes, no. Tenía que ver alguna compatibilidad con él y con su manera de pensar. We were talking once about Castro when he knew that I might lift the embargo. And he said, Castro only wants two things. I said, what are they? He said, he wants you to promise that if the embargo is lifted, nobody will try to take away the universal health care or the universal education. I said, that's easy. I agree with him. And he said he wants you to promise that you will not permit any Cuban Americans to weaken his stand against the narco-traffickers. Creo que de haber sido un poco distinto las cosas, podríamos estar aquí hablando de cómo Gabo y Clinton lograron poner fin al bloqueo norteamericano con Cuba. No sucedió, pero llegó bastante cerca y llegó bastante cerca gracias a Gabo. I wanted to lift the embargo in my second term, and he knew it. And then the Congress repealed the Cuba Democracy Act and said, now nobody can lift the embargo without our support. He never stopped being taken seriously as an artist, and it gave weight to his public convictions about the larger issues. And that's quite a unique thing to do. La verdad es que cada vez que vuelvo al pueblo de la realidad, encuentro que se parece menos al de la ficción. Los árboles de los pueblos suelen durar más que los seres humanos, y siempre he tenido la impresión de que también ellos nos recuerdan, tal vez mejor que como nosotros los recordamos a ellos. El escenario es Sucre. Crónica de una muerte anunciada es una obra maestra de García Márquez. Usa un lenguaje profundamente suyo que enriquece la realidad, la magnifica. Uno se da cuenta de la magia de García Márquez. Es la lucha de Santiago Nazar, que en la realidad era Cayetano Gentile, uno de sus grandes amigos, contra una sentencia que ha sido dictada desde espacios que no entiende. La lucha de los asesinos, que se ven arrastrados por fuerzas que los sobrepasan. Uno de los enfrentamientos que lo obsesionaron en su vida de escritor fue el del hombre contra su destino. ¿Qué es lo que cuenta la gente en el pueblo? Que esa mañana Santiago Nazar venía de entregar unos terneros de una de las fincas a las afueras del pueblo y venía desde la parte del callejón de María Amalia Sampaio, de la más grande. Desde ese callejón venía bajando y los hermanos vicarios o los chicas Sala están al frente en la cantina de Clotilde Armenta. Allí están esperándolo y divisando toda la plaza. Al momento de verlo voltear el callejón, salen detrás de él para acuchillarlo. Antes quiere entrar en su casa, pero la encuentra cerrada.
quiere hacer la entrada a su casa por la parte posterior. Entonces busca la manera de llegar al callejón fatal. En la parte posterior, al fondo, es alcanzado por los hermanos Chica Sala y es destazado a las 9:30 de la mañana del 22 de enero de 1951. En ese momento yo estaba ya vestido para irme para el colegio. Entonces me dicen, mataron a Cayetano, yo salgo corriendo. Cuando llego, el médico se quita el fonendoscopio e intenta inyectar a la mamá de Cayetano, inyectarle un sedante, alguna cosa. ¿Qué vas a decir? No, para calmarte. Pero para mí decir, no para que te tranquilice. Entonces dijo, no, ¿por qué me va a tranquilizar? Es mi hijo, yo tengo que llorarlo. Es que yo necesito llorarlo. En los últimos años había un momento en que me di cuenta que Gabo tenía lapsos de memoria. Lo que quedó del Gabo original era su ternura. Seguía siendo un hombre afectivo, táctil, bondadoso. El haber estado tan obsesionado con la memoria, es impresionante que este hombre haya terminado así. A mí me parece que forma parte de su vida, que forma parte de la vivencia que ha tenido. Tenía que ser así. A mí me parece que el ciclo se ha cerrado. Me dijo, ¿estás escribiendo sobre mí? Sí. Y vas a decir que yo todo lo tenía planeado aquí en la cabeza. Tal vez sí. Pues no es así. Nunca supe para dónde llegaba, hasta dónde llegaba. Hasta dónde llegaba, imposible. Lo único que hacía era empujar, como el que empuja un carro. Empuja y empuja y empuja sin saber si llega o no. El tempo de un escritor solo se puede medir como la música. Empieza cuando tiene 7 años y acaba cuando muere. He was a great heart and a great mind who taught us how we imprison ourselves and our fears. And in our illusion that control is possible, that dominance is possible, that wealth and power matter more than love and grace. Yo la única opción que acepto es la de no morirse. Creo que la única cosa realmente importante que hay es la vida. Lo importante es estar vivo. Y creo que la muerte es una trampa, es una traición que se lo sueltan a uno sin ponerle la condición. Para mí es muy serio el hecho de que esto se acabe. Y prácticamente sin ninguna participación de uno, sino cuando llega así. Creo que es injusto. ¿Qué podemos hacer por evitarlo? Escribir mucho.